Anteriormente estuvimos viendo por qué el creyente tiene acceso directo a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Observamos por el sacrificio que efectuó nuestro Salvador, por el sacerdocio también de Jesucristo. Las definiciones que da el escritor de Hebreo acerca del pecado de la apostasía es terrible, ¿ah? No, es algo complejo, es un pecado que condena irreversiblemente, definitivamente, de manera irrevocable, el estado eterno del alma que es la apostasía. Este pecado lo pueden cometer solamente los creyentes. Su equivalente, su analogía es de un matrimonio. Solamente cuando alguien se divorcia es porque estaba casado. Un soltero no se puede divorciar. Una persona que está conviviendo tampoco se divorcia. Se puede separar, pero divorciarse se presupone que estaba casado previamente. Del mismo modo, el que comete la apostasía es alguien que era creyente, no era un simpatizante, no era un nominal, o uno que nació en la iglesia, que siempre fue evangélico, puede ser católico también, y que luego abandona la fe o se vuelve un ateo, un agnóstico, se vuelve a otra religión. Un apóstata es alguien que ha experimentado la salvación, que ha gustado de los poderes del siglo venidero, que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, y la iluminación equivale a la salvación. Desde la perspectiva de las iglesias no calvinistas, porque el calvinismo enseña que estas personas eran iluminadas, pero no eran regeneradas, es decir, no eran verdaderos y auténticos creyentes. También gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron del don celestial, y en el capítulo 10 este pecado de la apostasía se describe como pisotear a Cristo. Hay una película, bueno, ya no lo venden, era una película antigua, no tan antigua, en realidad eran 2, 3 años atrás más o menos, el mismo actor que hace de la película Hasta el último hombre, de la que está contemplada la Segunda Guerra Mundial. El mismo actor que hace de sacerdote católico romano que era de los jesuitas portugueses, predicando en Japón. Después de experimentar dolor, sufrimiento, persecución, muerte de esos feligreses, lo arrestan, lo torturan y tratan de hacerlo apostatar de la fe, lo tienen en cautividad, en una jaula, a la intemperie, de una manera muy humillante, y ve personas que pisotean a Jesucristo en una imagen. Para un católico romano, una imagen, para nosotros no es significativa una imagen, pero para un católico romano una imagen, eso es sagrado, es un sacrilegio. Y ahí decían pisar a Jesucristo. La imagen de Jesús lo pisaba. Como es una película que está muy bien elaborada, muy bien hecha, muestran a una persona que es inconstante, que pisa a Cristo, pero claudicando, no con seguridad, y después cuando lo pisa, se arrepiente, sale llorando, gritando, corriendo, libre, por supuesto. Lo dejaron libre porque ya demostró que no tenía respeto por Jesucristo, y después le correspondió a él, al cura, pisar la imagen de Cristo. Se negó. Como un tercer o cuarto intento más o menos, claudica, lo reflexiona, con mucha incertidumbre, no sabe si pisar o no a Jesús. Claro, después de haber experimentado tanto sufrimiento, tanta humillación, pisa esa imagen de Jesús. Desde ese momento el hombre abandonó todas sus convicciones. Y fue muy dramático, ¿eh? Uno que es cristiano en México, al ver eso,
Es una película nada más, pero que es muy impactante, porque eso ocurrió, no es que sea solamente una película, las películas están reflejando una realidad que ha ocurrido a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Los que tomaron historia de la iglesia pueden recordar las persecuciones romanas, las últimas persecuciones intentaron no destruir, aniquilar a los creyentes, sino más bien crear la mayor cantidad de apóstatas posible. Y lo lograron. Por medio de torturas interminables, muchas personas abandonaron la vida. Después causó problemas. De ahí surgieron los donatistas, que van a ser muy estrictos en cuanto a los apóstatas. Nunca más lo van a volver a integrar dentro de una iglesia. Cuando trabajamos o leemos y estudiamos el libro de Hebreos, el problema que subyace, el peligro que se encuentra de fondo es el peligro de la apostasía, de judíos que se volvieron cristianos, ahora por la persecución quieren volver nuevamente al judaísmo, a los ritos, los sacrificios, al templo, al sacerdocio, a la ley, a considerar a Moisés como una persona, un legislador del pueblo hebreo, al antiguo pacto, y eso equivale a pisotear la sangre de Jesucristo. De eso se trata, y así lo explica el libro de Hebreos, lo que es el pecado de la apostasía. Pisotear la sangre de Jesucristo. Negar o negar saber lo sagrado, las cosas sagradas también. Es la otra forma en que describe el autor de Hebreos lo que es el pecado de la apostasía. Un insulto también al Espíritu Santo de Dios. Uf, es tener a Cristo, al Espíritu de Dios, insultarlo, impresionante, lo que equivale al pecado de la apostasía. Cuando hablamos de pecado de apostasía, no estamos hablando de cualquier pecado, no estamos hablando de, de que una persona, un creyente, puede cometer este pecado todos los días. No escucho cuando los hermanos van ingresando, no sé cómo se... Bueno, ahí me voy a familiarizar con este computador. No puede usted imaginar que estamos hablando de una Se mentira, por escucha ejemplo. entrecortado. No debe ser mi señal. No sé cómo me escucha, hermano Ricardo. ¿Se escucha entrecortado también o no? Sí, hay un corte en el audio, pero no es como el video, parece ser el micrófono, puede ser. Ah, muy bien. Quizás que estoy dependiendo del micrófono USB. Ah, no, tengo el micrófono del USB. Qué raro. Ya. Eh, Tendría que cambiar la pila. Voy a ver si se hace a la pila. Voy a detener mientras tanto la grabación. Pausar. No quiero pausar solamente. Estamos hablando acerca del pecado de la apostasía, que lo cometen solamente los cristianos. Consiste en pisotear la sangre de Cristo, negar saber lo sagrado, las cosas sagradas, insultar al Espíritu Santo. No es cualquier pecado, sino un pecado muy particular, que es muy difícil de cometerlo y es extraño también de cometer este pecado, pero es algo real, no es hipotético, es un pecado real, lo hemos visto también. Algunos pueden decir que esta persona nunca fue creyente. Bueno, para el libro de Hebreo está hablando de personas que son creyentes en la persona de Jesucristo. El, no es una mentira, un conflicto con otro hermano, o un robo, por ejemplo, o ¿qué más? Una grosería, puede ser, o la arrogancia, o pelearse con alguien en la calle, o discutir con alguien en la calle. No es cuando alguien se levanta y pelea con la esposa, con los hijos, y pecó, cometió este pecado en la apostasía, cayó de la iglesia, y después al mediodía se arrepiente y la vuelve a recuperar. Y después a las 2 de la tarde tiene conflicto con un colega de trabajo, salió de la gracia otra vez, mm, y después se arrepiente, vuelve a recuperar la gracia, por la salvación, y después a las 5 de la tarde tiene conflicto con, ¿quién puede ser?
con alguien, con un conductor en la calle, y cometió un pecado, entonces, y después llega a la iglesia, se arrepiente. Entonces, volvió a recuperar la salvación, y después de la noche, ¿qué más puede ser? Lo llamaron y le retó, que perdió esa salvación porque pecó, y después se arrepiente, y lo vuelve a recuperar. No estamos hablando acerca de eso, porque la Biblia nos enseña que 5 o 6 veces en el día se pierde la salvación y 5 o 6 veces en el día se vuelve a recuperar. De eso no estamos en el libro de Hebreos. Y los que hablan acerca de la posibilidad real de la apostasía, estamos hablando de perder el fe, dejar de creer. No es el pecado, es el pecado de la apostasía que consiste en negar la fe, pisotear la sangre de Cristo, es ya no creer en Jesucristo, pensar que Cristo es un hombre nada más y que no es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, y que su sangre fuera de un mártir nada más, pero que no fue la sangre expiatoria que expía el pecado de la humanidad. Antes lo creyó, pero él ya no lo cree. Eso es la apostasía. Y cuando se comete este pecado, la apostasía es irrevocable, lo que dice el libro de Hebreos. No, ya no hay remisión por el pecado de esta persona. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, pero no es que Dios no lo quiera renovar para arrepentimiento o que la sangre de Cristo no sea suficiente para volver a perdonarlo y limpiarlo. Radica en el pecador que se ha endurecido en su corazón y nada que haga el Espíritu de Dios para llevarlo, persuadirlo al arrepentimiento, van a ser eficaces. De ahí estamos hablando. Este pecado se comete una sola vez y es irrevocable. No hay posibilidad de perdón porque no se quiere arrepentir, no podrían perdonar, pero no se quieren arrepentir. De eso estamos hablando cuando hablamos del pecado de la apostasía. Y ese es el peligro que tienen los destinatarios de la iglesia de Hebreos. Perder el fe. No, esta doctrina que enseña el libro de Hebreos no consiste en la salvación por obras, ni mantener la salvación por medio de las obras, porque la salvación depende de la fe en la persona de Jesucristo. Y para mantenerla, siempre manteniendo la fe en la persona de Jesús de Nazaret. Pero si se deja de creer en Jesús, entonces se comete el pecado de la apostasía, porque negar la fe, eso es el pecado de la apostasía. No es la obra, no se enseña la salvación por obras. No tiene ni que ver con las obras, con los méritos, con la virtud. Tiene que ver con el fe. El fe no es un mérito, no es una virtud, no es una obra. El fe es una confianza en la persona de Jesús de Nazaret. Esa confianza lo ha generado Jesucristo. Es una disposición de la mente, una disposición de la voluntad en entregarse totalmente en los brazos de Jesucristo. Mira lo que no. Sí, hermano, un tema muy interesante, pero sabe que al parecer, al menos yo todavía le escucho entrecortado, entonces me pierdo una parte, lo más importante, pienso yo. No, No sé si es que a alguno de los otros hermanos le esté pasando lo mismo, a lo mejor soy yo, ¿no? Sí, hermano Pablo, yo también no le entiendo casi nada lo que usted está enseñando. no, Se gracias. No escuchan, se entiende, hermano. está entrecortado. No era la batería entonces. Ah, que aquí hay un problema, pues. Aquí hay un problema. A ver, a ver, a ver. Mm, Vamos a ver. No, está bien. Pensé que tenía enchufado en otra parte. Como me estoy tratando recién de adaptar a este computador, me siguen escuchando este computador, ¿no? Sí, Ahora Sí, cómo, hermano, se según se escucha sí, escucha. entrecortado. Debe sí. ser un problema de configuración, mi hermano Pablo. Sí, sí, de configuración debe ser. Estaba en estamos, la explicación, Mm, no dejaba de pensar, mi hermano, y qué pasa, por ejemplo, usted siempre da un ejemplo bien práctico, un evangélico se cambia a la religión musulmana, ¿no es cierto? Que eso sería Exactamente.
porque es un tema ya de creencia sobre los fundamentos de nuestra doctrina, como creen en Jesucristo, doctrinas que son fuertes, que no pueden ser, digamos, transadas. Exacto. Pero, ¿qué pasa, mi hermano? Y conforme a lo que estamos estudiando la palabra, para él ya no hay más perdón, ¿no es cierto? Y si él se arrepiente, yo me imaginaba, imaginémonos, puede pasar, no sé, acá en nuestro país hay muchos haitianos ¿Mm? que están llegando a las congregaciones y quizás dentro de su religión ellos por algún momento estuvieron en la iglesia evangélica y se fueron, qué sé yo, al vudú, ¿Mm? que se pega mucho. Pero, ¿qué pasa en esas personas que en algún momento sienten un arrepentimiento, se dan cuenta que se equivocaron? Recuerdo, no sé, el hijo pródigo, no sé, lo que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Esa persona se arrepintió y esa persona volviera arrepentido a la iglesia. ¿Qué Perfecto, pasa con él? Aunque quiera hacer, no tiene perdón, le digo ya se cerraron las puertas o si hay algo para él. perfecto. Él no ha cometido el pecado de la apostasía, porque volvió. La evidencia de que no lo ha cometido es porque volvió y se arrepintió. Un apóstata es alguien que nunca vuelve, que nunca se arrepiente, que se vuelve insensible a todas las impresiones y a todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que si en algún momento de su vida él se arrepiente, ¿no es cierto?, antes de su muerte, aún hay esperanza para él, porque no Sí, hay... no hay gracia. sí, pero ese si se arrepiente no es apóstata. El apóstata no se va a volver a arrepentir nunca más, Ah, ya. porque, porque todas las obras que haga el Espíritu de Dios para llevarlo al arrepentimiento van a ser ineficaces. Y el hecho de que no pueda ser perdonado, de que no hay más remisión de pecados, de que es imposible que sea renovado para arrepentimiento, no radica en Dios. El responsable no es Dios, sino que el responsable es el apóstata. Él es el que ha endurecido su corazón y se ha vuelto insensible y se ha petrificado, por lo tanto, nada lo va a hacer cambiar de opinión. Gracias, mi hermano. Perfecto, hermano Víctor. Perfecto, muy bien. Eso es lo que estuvimos observando entonces con respecto al pecado de la apostasía. El, por eso el escritor a los hebreos le dice que no pierdan la confianza, perseveren, no vuelvan atrás, porque la salvación es por fe. Eso siempre debe tenerse presente. Es por fe. Pero no es la fe en los méritos de uno. No es la fe en las obras. No es la fe en uno mismo. Es la fe depositada en Jesucristo. El objeto de la fe es Jesús de Nazaret. La fe es confianza. Dios o Jesucristo es el que ha generado la confianza en nosotros y nosotros hemos respondido. Hemos respondido a todas esas características que lo hacen ser digno de confianza. Otros no responden positivamente porque aman más las tinieblas que la luz o por otras razones que nosotros desconocemos, pero siempre radica en el hombre, nunca radica en Dios. Para conservar la salvación, siempre se conserva por medio de la fe, la que es una confianza en la persona de Jesús de Nazaret. Lo que vamos a observar ahora en esta clase tiene que ver con lo mismo que estuvimos viendo anteriormente en el capítulo 10, que es la carrera de la fe. El creyente debe despojarse. También vamos a ver cómo se debe correr la carrera de la fe, quién es el supremo ejemplo de fe, cuál es el resultado de la disciplina de Dios, qué es lo que debe buscar el creyente y qué tipo de sacrificios ahora el creyente realiza. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente en esta sección del libro de Hebreos en la clase número 9. Aquí, aquí vamos a ver. Ahora está rápido el computador. Bien, aquí estamos entonces. Ya, ahí está. ¿Cómo bajamos? Ahí.
Ahí, para el lado. Perfecto. Aquí vamos a avanzar. Sí, hijito. ¿Estás en recreo? No, hijito. ¿A Más dónde vas a tarde. estar? Después, hijito. Bien. Por favor, cierra, hijito. Gracias. Tenemos una imagen que está representando los juegos griegos. Este es un atletismo, es un jarro que está representando una carrera y las personas están corriendo desnudos para evitar cualquier estorbo y así poder ganar el premio en esta carrera. Deben haber corrido descalzo. Bueno, los que caminan descalzo, los más antiguos principalmente, han afirmado que en la planta del pie se genera como una especie de una plantilla, como una planta natural hecha solamente de piel endurecida. Extraordinario, ¿no? El, cómo se adapta el ser humano ante las necesidades y las circunstancias. Recuerda que el autor de Hebreos pretende que los destinatarios no vuelvan atrás, que perseveren en la fe del Evangelio, que no regresen al judaísmo, que no cometen el pecado de la apostasía. Anteriormente lo había advertido en el capítulo 6, después en el capítulo 10, después en el capítulo 11 menciona ejemplos dignos de fe, una multitud de testigos, los héroes de la fe, algunos que realizaron grandes hazañas y otros que murieron por causa de la fe y nunca recibieron lo que Dios le había afirmado, pero sin embargo lo saludaron como de lejos, pero confiando de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Esos son ejemplos y modelos de fe. ¿Por qué lo presenta el autor? Para estimular la lealtad y la fidelidad de, de los oyentes o de los que lean la obra de Hebreos. Y la imagen es como si estuviesen ellos en un estadio y estos héroes de fe lo están mirando. Algunos autores dicen, más que ellos mirarnos a nosotros, nosotros lo miramos a ellos con la finalidad de estimularnos a la fe. En el capítulo 12 del libro de Hebreos presenta otro modelo, otro ejemplo. La figura va a ser la misma de Jesús de Nazaret. Vamos a leer, por favor, mis queridos hermanos, del capítulo 12, verso del 1 al verso 3 del libro de Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 3, ¿verdad? Por favor. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no cese hasta desmayar. Perfecto. Amén. En esta parte ya está el autor aplicando, hace una aplicación personal acerca de la perseverancia, la constancia, la disciplina, el seguimiento de Jesucristo, a no volver atrás, una aplicación personal y presenta un ejemplo supremo que es Jesucristo. Y emplea una analogía, que es la carrera, por eso que anteriormente estaba la imagen de una carrera. El vocablo que es utilizado en griego es apotemenoi, que significa dejar, desechar o despojarse uno. ¿Despojarse de qué? Despojarse de peso y también de pecado, lo dice el verso 1, para correr bien la carrera de la fe.
Las carreras antiguas corrían desnudos para que nada obstaculizara la competencia. Esa imagen emplea el autor de Hebreos para señalar que también los creyentes, para no tener problema en este caminar, en realidad en esta carrera cristiana, porque esa es la imagen que presenta ahora, esa analogía, también debemos despojarnos, desvestirnos, quitar los obstáculos que nos impiden correr exitosamente esta carrera de la fe. Habla acerca de pesos, de peso y de pecado. ¿A qué se refiere peso? Pueden ser algunas prácticas, algunas actividades que no es pecado, que no está contemplado en la Sagrada Escritura como pecaminoso, pero que sin embargo obstaculiza el camino del Evangelio para el creyente. Como por ejemplo lo podemos observar en el apóstol Pablo. Él podía comer absolutamente de todo, pero si obstaculizaba o ponía tropiezo a un hermano más débil, entonces él podría abstenerse de comer incluso carne, no iba a comer carne nunca más, para no obstaculizar ni ofender al hermano más débil. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo también. En ese sentido, hay algunas prácticas que para algunos cristianos le podría resultar pesado, un obstáculo para poder correr bien la carrera de la fe. ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden correr bien la carrera de la fe, mis queridos hermanos? Que no Puede constituye ser que pecado. cuando privilegio, por ejemplo, mi trabajo en vez de las cosas del Señor en ciertos momentos, o sea, me afano mucho en algo que tiene que ver con el trabajo y por ello dejo mis responsabilidades que tengo como cristiano, como siervo del Señor. Muy buen ejemplo, perfecto, excelente ejemplo. ¿Qué más? El trabajo extralimitado, por supuesto, a eso se refiere. Hermano Pablo, puede ser cuando una persona tiene rencor, odio en el corazón con otro hermano, puede ser un Muy bien, obstáculo también. eso ya no sería, eso ya sería pecado. Aquí estamos analizando la primera palabrita, que es el peso, es decir, algo que no, alguna práctica, alguna actividad que no constituye pecado, pero que sin embargo igual nos impide correr y nos estorba correr la carrera de la fe. Como por ejemplo lo que mencionó el hermano Víctor, el trabajo, que no es pecado, pero cuando se afana mucho en el trabajo y cuando comienza a hacer horas extras y no hay necesidad de hacer horas extras, entonces ya eso obstaculiza correr bien la carrera de la fe. Otro ejemplo, por favor. Bueno, Comidas por lo familiares, por general, ejemplo. a los hombres se nos achaca mucho que tenemos una cierta idolatría por el fútbol, aunque no juguemos, pero igual, eso pienso que de repente en la iglesia como que no cae bien cuando uno juega. Muy bien, puede ser. Algunos no tienen problema de ir al estadio, eso no le afecta a su espiritualidad, pero quizás otros sí, porque se pueden volver demasiado fanáticos. Entonces ahí podría ser un obstáculo para correr la carrera de la fe. Mi bastón Nicanor. Reuniones familiares, comidas familiares, de repente dejar de lado la iglesia, nuestras obligaciones por cumplir de repente con la familia. Perfecto, muy bien, buenos ejemplos. A eso se refiere el autor de Hebreos cuando dice despojarnos de todo peso. La reunión familiar no es pecado, el trabajar no es pecado, el ir al estadio, jugar a la pelota tampoco es pecado, pero a algunos hermanos esto le puede obstaculizar para correr la carrera de la fe. Para otros, en absoluto, no le afecta su espiritualidad. Y ahora, bueno, lo otro que se debe despojar el creyente, que es evidente el pecado. Eso no hay que, no se va a analizar más porque es evidente. Los creyentes debemos despojarnos del pecado porque a través de toda la Biblia lo va mencionando.
La imagen del capítulo 12, verso 1 al 3, y posiblemente también de los versos 2 y 13 del libro de Hebreos, es la de los corredores que están disciplinándose para la carrera de la fe, o para la carrera. Las competencias atléticas eran una imagen común en la literatura greco-romana, a menudo usada para la batalla moral librada por la persona sabia de este mundo. El deporte siempre se utilizó en la antigüedad, y como lo está utilizando el libro de Hebreos, para estimular las virtudes morales, en este caso, virtudes espirituales. Este pasaje es el clímax de la narración acerca de los héroes de la fe del pasado. En esta sección, el escritor sagrado nos muestra la manera que se debe correr la carrera de la fe, despojándose de todo peso y del pecado, correr la carrera con paciencia, poner los ojos en Jesucristo, considerando a Jesús, paciencia, perseverancia, persistencia, constancia, esperanza, son la forma en que se debe correr la carrera. La fe es una carrera, como lo dice este autor. Acerca de la nube de testigos, menciona Bruce, no es tanto que ellos nos miren a nosotros, sino que nosotros miramos a ellos para recibir el aliento ante esta nube de testigos. Ayer en la clase presencial que tuvimos en Puerto Montt, uno de los hermanos me estaba comentando, en la reunión de voluntarios se predicó acerca de la nube de testigos que nos menciona el libro de Hebreos. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y él comentó que la enseñanza se interpretó, este pasaje, perdón, bueno, se enseñó que esta nube de testigos se refería al vecino, se refería a los familiares, que nos ven a nosotros cuando salimos de nuestra casa, nos ven cuando estamos en las reuniones familiares, es decir, los jefes, los colegas de trabajo, todos ellos son las nubes de testigos, porque ven nuestra conducta y por eso nosotros debemos despojarnos de todo peso y de pecado. Pero la nube de testigos, mis queridos hermanos, ¿a qué se refiere el verso 12? ¿A qué alude? ¿A qué grupo alude esa nube de testigos que menciona el verso 12? Perdón, el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué podría aludir? ¿Alguna idea, mis queridos hermanos? No sé si en sus iglesias se ha predicado, bueno, si se predica en una iglesia es porque en todas las demás se predica lo mismo, a menos que lo hayan investigado bien esta idea, o tengan algunas herramientas de interpretación bíblica. Hermano Mi Víctor. hermano Pablo, voy a tirar un carril, pero quizás se referirá a aquellas personas que mantuvieron su fe firme, ¿no es cierto? Mantuvieron su fe firme, que de alguna forma ellos también están mirando que nosotros también podamos en mantenernos firmes como ellos nos están señalando. Muy bien. ¿Cuáles O serían esas mejor, personas, hermano Víctor? bueno, pueden ser eh, cualquier tipo de hermanos que hayan perseverado firme en la fe con respecto al Evangelio. Pueden ser hermanos evangelistas que están en otros Ah, lugares, muy puede bien. ser. Perfecto. Muy bien. En las claves o las herramientas o las técnicas de interpretación bíblica afirma lo siguiente. Bueno, aquí este grupo, bueno, no ha tomado hermenéutica, porque es otro grupo. En hermenéutica o las claves de interpretación bíblica, herramientas bíblicas, señala lo siguiente. Para entender un versículo bíblico, se debe considerar el contexto. Y uno de estos contextos es el contexto inmediato. El texto que estamos analizando es Hebreos capítulo 12, verso 1. Queremos saber lo que esa nube de testigos significa o se refiere o está aludiendo.
El contexto inmediato, entonces nosotros tendríamos que leer el capítulo 1, perdón, el capítulo 11 hasta el verso 39. Y después, el otro contexto, el capítulo 13. Capítulo 13. ¿Por qué termina el capítulo 12? No. El capítulo 12, verso del 1 al verso tendría que ser 29, suponiendo que hasta ahí termina la idea. A eso se refiere el contexto inmediato. Y ahí nosotros vamos a saber de qué está hablando el autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos está hablando dentro de un discurso, dentro de un tema de conversación. Él dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro una nube, tan grande nube de testigos, se refiere entonces a lo que se encuentra o lo que ha mencionado anteriormente en el capítulo 11, del verso 1 al verso 39. Está aludiendo a lo que precede o lo que dijo anteriormente, porque está conectando lo que va a decir ahora con lo que dijo anteriormente. Por tanto, teniendo alrededor nuestro esta nube de testigos. ¿Quiénes son esas nueve testigos? Los héroes de la fe. Abel, Abraham, Noé, Rahab, Moisés. ¿Quién más se menciona acá? Bueno, todos ellos. Todas estas personas, los héroes de la fe. Esa es la nube de testigos. Lo que le precede. A eso se refiere. Y la imagen que menciona o que utiliza el libro de Hebreos es como si todas estas personas, recuerde que una imagen nada más es metafórica, no es literal, como si ellos estuviesen en un estadio, están observando una carrera. Y los lectores de la carta, ellos están corriendo, pero más que ellos mirarnos a nosotros, me estoy poniendo en los lectores originales del libro de Hebreos, nosotros los miramos a ellos para estimularnos a tener la misma confianza de los héroes de la fe. Y en el capítulo 12 presenta otro modelo y otro ejemplo. Ahora debemos inspirarnos en el supremo ejemplo de la fe. Y este supremo ejemplo de la fe es Jesucristo. De eso va a hablar en el verso del 1 al siguiente. Bueno, a eso se refiere las nueve testigos. Bueno, el hermano mencionó y dijo que esa nueve testigos no son los vecinos, no son los parientes, no son los colegas de trabajo. Esa nueve testigos se refiere a, a los héroes de la fe que menciona el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y los hermanos dijeron que se quedara con su interpretación, porque la Biblia dice que se refiere a los vecinos, a los colegas de trabajo, a las familiares. Bien, eso es entonces esta nueve testigos que nos menciona el capítulo 12, verso 1. El atleta debe disciplinarse a sí mismo, debe despojarse de todo peso superfluo, no solo de objetos pesados alrededor del cuerpo, sino también de exceso de peso corporal. Claro, imagínense una persona, esto lo ve uno en la televisión, cuando sale un carabinero en persecución, esto lo recuerdo en las últimas elecciones que hubieron. Me acuerdo, no de ahora, sino de años anteriores presidenciales, parece que fue. Un joven, claro que era jovencito, llegó temprano y resulta que lo asignaron a él para que quedara como vocal de mesa. Salió corriendo el joven y detrás salieron algunos carabineros, pero no, parece que le faltaba ejercicio físico, le faltaba trote, porque no sé, parece que lo tomaron, no recuerdo. Pero le costaba correr, le costó mucho. Bueno, a eso se refiere el autor de Hebreos. Se despoja también de toda masa corporal que impide correr. No es solamente cosa externa. Bueno, acá lo está pidiendo de sacarnos algo dentro del espíritu que nos impide correr bien. La imagen de los atletas es la imagen corporal, vestimentas corporales que impide correr. Es evidente también que la masa muscular. Pero a nosotros lo que debemos despojarnos es algo más interior todavía, de elementos espirituales. Otra imagen que me recuerdo de
unos deportistas en el estadio, estaban jugando al fútbol, y alguien se accidentó. Y los camilleros estaban sobrepeso, los camilleros. No, no podían correr. Así que los jugadores tomaron la camilla y todos los objetos y trotando rápido se lo llevaron. Bueno, hay muchas cosas que pueden estorbar perfectamente, buenas en sí mismas, pero que estorban a un competidor en la carrera de la fe. Son pesos que deben ser dejados de lado. Fijar los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Alguna persona dice que es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Como cuando uno pone su confianza en otra persona, cuando se espera la respuesta de alguien, porque uno sabe que el otro comprende toda la angustia y todo el sufrimiento que expresa la mirada. Otros indican mirar contemplativamente, tratar de discernir, de examinar, de escrutar el significado y las implicancias de lo que está observando. Es como mirar de un pintor, un artista, la obra de otro artista. Si me dicen a mí que comience a examinar y evaluar, a criticar una obra de arte, yo no voy a tener ni idea de cómo criticar. Tú voy a decir, me gusta o no me gusta, pero no voy a tener las herramientas profesionales, técnicas de los pintores. Este mirar es como mirar de un pintor, escrutar, examinar contemplativamente. Es como los místicos cuando cierran los ojos y comienzan a orar y entrar en la presencia de Dios y se absorben en el Dios mismo, ese estado de éxtasis. A eso se refiere ese mirar, contemplativamente, tratando de ver las implicancias de lo que me quiere transmitir el pintor original, de una obra de arte. Puede ser una pintura, puede ser una escultura. Se debe correr con paciencia, fijar los ojos en Jesús, mirar de lejos, fijando la mirada, mirar fijamente. Eso es lo que nos comenta el autor de Hebreo en esta parte, en esta sección. El ejemplo supremo de la fe. Anteriormente en el capítulo 11 mencionó los héroes de la fe. Personas en las que nosotros, al mirarlas, nos estimulamos en cuanto a la fe. Del mismo modo ocurre con nosotros en nuestras iglesias. Hablamos de los antiguos predicadores, por ejemplo, los que sembraron el Evangelio acá en Chile, David Trumbull, Thompson. Nosotros sabemos que son seres humanos comunes y corrientes, que tienen sus debilidades, fortalezas, pero fueron ellos los que sembraron el Evangelio, los que trajeron el Evangelio acá a nuestras tierras. Y nos inspiramos en ellos porque ellos fueron los primeros en llegar al Evangelio, a estas tierras con la fe evangélica. A Juan Canut de Bon, a William Taylor, por ejemplo, la Fetra, a Hoover, entre otros. Y los pastores antiguos también que ya no están con nosotros, pero que establecieron iglesias acá en Chile, en el sur de Chile, en la cordillera. Un hermano de Puerto Montt estaba comentando que su pastor, bueno, ya jubiló hace algunos meses atrás nada más, pero a él lo enviaron de, de Puerto Montt, parece que fue, o de otra parte de Chile, lo enviaron a Cochrane. Y allá estuvo 6 meses durmiendo en una cueva. Y estuvo durmiendo con toda la familia después un año en un bus que le donaron de mar al sur, le trajeron en un bus. Ahí estuvieron durmiendo, en una cueva. Levantó el templo con excremento de animal, con pajas y con otra mezcla de barro, no sé cómo lo habrá hecho, pero así levantó su primer templo. Impresionante. El templo original de hoy, dice él, hay una parte todavía, un muro de esa antigua iglesia con barro, porque el Señor le dijo que así debía construir. ¿Qué le parece una obra grande? Es decir, un esfuerzo, pero ¿quién puede hacer eso, hermano? Dormir 6 meses en una cueva. Tiene que tener un llamado muy fuerte del Señor para ser tan persistente y no devolverse a la casa con la familia, bien calentito, sin ningún alma,
Es decir, lo enviaron allá a abrir una obra, no había ninguna alma, no fue a atender a nadie, sino que fue a levantar una obra. Y de a poco comenzaron a llegar los miembros, y un hombre muy respetado, es querido, le dieron las llaves de Cochrane por, por el amor que tenía a las almas, a la gente de Cochrane. Cuando le dijeron que se viniera a Puerto Montt, lloró, porque no se quería venir, es decir, un amor auténtico por Cochrane. Claro que le costó abrir la obra, ¿quién no va a amar en un lugar así donde invirtió tanto tiempo y esfuerzo y energía? El, bueno, eso es, ejemplos como esos, modelos como esos siervos de Dios, claro, estimula a cualquiera la fe, ¿eh? A cualquiera le da fervor espiritual. Bueno, también en el capítulo 11 del libro de Hebreos le presenta todos esos modelos bíblicos de la fe, para estimular la fe. Pero ahora el ejemplo supremo de fe es Jesús de Nazaret. Ese es el ejemplo de todos los creyentes. Él es el pionero o líder de la carrera de la fe. Cuando sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, alcanzó la meta final de la fe. Todavía queda mucho camino que recorrer, mucho sufrimiento que padecer. Sin constancia no se puede llegar al final de la carrera. Porque en esta carrera, como todas las carreras y todos los deportes, se requiere la disciplina. Se debe ser disciplinado y por eso que más adelante habla de la disciplina. La disciplina en el sentido de castigar más adelante del libro de Hebreos. La disciplina en el deporte es llevar una vida muy estricta, muy rigurosa, muy de dominio propio. 2 horas en la mañana, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, los que practican deporte de contacto, por ejemplo. Yo no sé cómo será el otro deporte de fútbol, por ejemplo. Parece que estén todos los días, parece en la mañana y tarde, no sé cómo será. Pero los deportes de contacto, 2 horas de la mañana y 5 horas de la tarde, de lunes a domingo. Tienen que dormir bien, descansar bien, dormir las horas correspondientes, no ir a fiestas, no tomar, no fumar, em, comer ciertas comidas, no puede comer berlines, ¿qué más? Frituras, papas fritas, sino que tiene que seguir una dieta muy rigurosa para rendir bien. No, no es como los futbolistas acá en Chile, no tienen disciplina. Si fueran disciplinados como estos deportistas de alto rendimiento de los deportes de contacto, quizá ya a esta altura seríamos campeón del mundo, porque nuestros futbolistas son muy buenos para las fiestas, para tomar alcohol, salir a bautizo, lamentablemente. Pero demanda disciplina, la vida cristiana también demanda disciplina. Para eso están las disciplinas espirituales, y tiene la finalidad de restaurar la imagen de Cristo en los creyentes, de hacer al creyente avanzar a la estatura de un varón perfecto. Tiene que ver con la santificación. No es para mantener, conservar la salvación, es para perfeccionar la santificación, para ser como Cristo, que es la meta final y la razón de ser por la cual nosotros somos salvos. Restaurar la imagen de Dios en el creyente, pero teniendo como modelo ahora a Jesucristo, el verdadero y auténtico Dios y la imagen misma de Dios. Capítulo 12, sigamos con el capítulo 12, verso del 4 al 11, por favor, mis queridos hermanos. ¿Quién más puede leer esa porción bíblica? Amén, mi hermano Pablo. Adelante, mi pastor Nicanor. Gracias. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Perfecto. Muchas gracias, mi doctor Nicanor. En esta sección, entonces, habla de la disciplina paternal. En la lucha contra el pecado aún no han derramado sangre. En la disciplina Dios los trata como hijos. Si no existe disciplina, es evidencia de que no son hijos ilegítimos. Es evidencia de que son hijos ilegítimos. Si respetábamos a nuestros padres terrenales, mayormente deberíamos respetar a nuestro Padre Celestial. Verso 9. Dios nos disciplina para nuestro bien, para gozar de su santidad. El autor dice que todos los hijos deben ser disciplinados. Ya ha dicho que hasta Cristo mismo, que era hijo de Dios, o aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el capítulo 5 verso 8, fue perfeccionado, decía, como nuestro Redentor, es decir, debía sufrir y morir. En ese sentido, fue perfeccionado como nuestro Redentor, porque no podía ser Redentor si no sufría, ni era torturado, ni moría. El resultado de la disciplina después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados, justicia y paz para quienes han sido entrenados para ella. Esos son los resultados que otorga la disciplina, la justicia, la paz, frutos apacibles de justicia. Tiene buenos resultados entonces la disciplina, y los que no son disciplinados corren el riesgo de apostatar. Como un ejemplo del Antiguo Testamento, Salomón. Uno, una de las lecciones que podemos extraer de Salomón es que nunca fue probado, nunca fue disciplinado. Fue un niño que nació en una cuna de oro, que tenía absolutamente todo. Y Dios también eh, le, le preservó el gobierno, el reino, le dio sabiduría, había paz, el papá le dejó un imperio por medio de la fuerza de las armas, un gran ejército, y también por medio de las alianzas políticas con las otras naciones extranjeras, una, una estabilidad política, una riqueza material. Y él simplemente se dedicó a la administración y conservar el reino que David le había dejado. Pero no fue probado como su papá David. Él sí fue probado. Experimentó el perdón de Dios, la persecución y la fidelidad a Dios. Además que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero Salomón, a pesar de haber visto a Dios por medio de un sueño, y Dios le otorgó la sabiduría para pastorear al pueblo de Israel, después termina apostatando de la fe, rindiendo culto a los extranjeros, a los dioses extranjeros, porque nunca fue probado. Esa es una de las grandes lecciones que podemos aprender de Salomón. Por lo tanto, la disciplina trae muy buenos resultados. Por eso es que no debe el creyente ser sorprendido cuando es disciplinado de parte de Dios. Debe tener un, una actitud positiva frente a la disciplina de nuestro Dios. ¿Podrían contarme, por favor, mis queridos hermanos, alguna disciplina que ustedes han experimentado de parte de Dios que le ha hecho crecer espiritualmente? ¿Alguna prueba o disciplina, como quiera denominarle? Algo que al comienzo es desagradable, pero sin embargo produce virtudes espirituales, fortaleza espiritual. Mi hermano Paulo, yo ¿Mm? cuando Ujú. era de grado carabinero,
eh, bueno, en el tema, digamos, de nosotros, es como, en ese tiempo, ahora cambió, era súper complicado casarse. Era súper complicado porque había que esperar una cantidad de tiempo para poder casarse. Y dentro de eso tenía que pasar como muchos filtros la persona con quien se casaba y esperaba alrededor de 6 meses investigando familia, una serie de cosas. Y después llegaban los documentos Mm. a la persona que iba a dictar que se quedaba, que si se podía casar y él decía sí o no. Y resulta que ya yo convertido al Señor, de la Iglesia Católica, vine a la Iglesia Evangélica, ¿no es cierto? Y hice la confesión de fe. Bueno, y sentí la necesidad de casarme. Usted entiende que dentro de la iglesia, esto, digamos, que la persona no está casada, hay un problema. Entonces sentía la presión de la iglesia y versus mi trabajo que no me podía casar. Entonces el deseo de mi corazón era casarme, pero tenía que esperar el proceso, 3 años y después un periodo que me autorizaran. Y mi hermano, cuando llegó el día que por fin tenía los requisitos, los papeles, todo, llega la resolución y la resolución decía que no me podía casar. Y sabe usted que fue un problema personal junto a mi esposa, porque queríamos casarnos, sentíamos que era del Señor y cómo no íbamos a poder casarnos. Y esas resoluciones no se revocan, o sea, es no y no. Entonces, incluso llegamos a la decisión como que ya no es del Señor, porque muchas veces se piensa eso y nos tenemos que separar. Y ya estábamos viviendo juntos y todo el tema. Y sabe usted que en ese día, bueno, hablo con mi pastor y mi pastor me fortaleció mucho la fe que tuvo, porque yo lo llamé, mi esposa llorando, mi esposa que es ahora, llorando, y me dice el pastor cuando yo le doy la noticia, el Señor es mi amigo, me dijo. Y si el Señor es mi amigo, me hubiera dicho que ustedes no se podían casar y ustedes se pueden casar. Y sabe usted que esa prueba de confianza, yo como que me fortaleció, pero le dije, pues que hasta una resolución no se puede. Y me dijo, oiga, no se preocupe de eso, si el Señor cuando abre puertas, no hay ¿quién las puede cerrar? Y eso me fortaleció, bueno, el Señor me mostró unas cosas ahí en la noche, y con esa prueba de fe fui ante la persona que tenía la autoridad de decirme que sí o que no. Mm. Y le expliqué. Y bueno, siendo bien corto el tema, me autorizó a casarme, pero me autorizó a casarme como, ya, te puedes casar, pero en 2 días más. Entonces, me casé en ese periodo, pero eso realmente fortaleció mi fe porque vi la mano del Señor que en un lugar que no se podía, tan rígido como era en ese momento, ahora no es así, pero en ese momento tan rígido, y aún así el Señor de ese momento de prueba, ¿no es cierto? Que fui probado con la fe, con mi esposo y todo, pude ver la mano del Señor. Eso sería Impresionante, más o ¿ah? menos. Muy bien, muchas gracias, hermano Víctor. Muchas gracias por su testimonio, ¿ah? Testimonio de fe, la confianza en el Señor, ¿ah? Y no sé si alguien más quería hablar, no sé si me pareció o no. Parece que nadie más. Muy bien. El... Perfecto. Entonces, somos probados para fortalecer nuestra fe. Eso es, esa es la finalidad. Para producir frutos de justicia, de paz, para quienes han sido entrenados en ella. Siguiendo con la imagen de la carrera, porque en el capítulo 12 habla de la carrera. Capítulo 11 es como si estuviésemos en un estadio y nosotros corremos en ese estadio. Deben renovar la fuerza de sus manos cansadas, de sus rodillas debilitadas, verso 12. El autor combina alusiones al Antiguo Testamento, de Isaías y también del libro de Proverbios. Recuerde que todos ellos son judíos, han estado en las sinagogas, conocen y se han leído la lectura de las sinagogas, lo que decía Isaías en el libro de Proverbios. Hacer sendas derechas para los pies para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. El autor vuelve a la imagen del atleta. Exhorta a buscar la paz y también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El,
En las predicaciones, según me estaban comentando los hermanos antiguos, o sea, los hermanos de los predicadores antiguos, se predicaba que deben ser santos, tienen que practicar la santidad, bueno, deben ser santos, esa es la idea. Tienen que ser santos porque si no son santos no van a ver al Señor. Es decir, no van a ser salvos, si no son santos. La imagen que daba era de que la salvación era por medio de las obras, entonces, una especie de lo mismo que predicaban los fariseos. Pero en esta conversación era un mensaje muy práctico, porque si nosotros comenzamos a explicarle los tiempos de la santificación instantánea, santificación progresiva, las disciplinas espirituales, después cuando venga el Señor Jesucristo va a glorificar nuestros cuerpos, va a ser extirpada la naturaleza pecaminosa y vamos a ser totalmente santos como los ángeles. No había esa herramienta para poder explicar más acerca de la doctrina de la santidad y lo que significa santidad, apartado, separado, consagrado, dedicado para el servicio exclusivo a Dios, que no es contradictorio el ser santo y pecador al mismo tiempo, o tener la naturaleza pecaminosa al mismo tiempo. Por lo tanto, era una enseñanza muy práctica. Es decir, tiene que ser santo y para ver al Señor y así tenerlo en la iglesia, que no se apartaran ni se fueran al mundo, no, sin tantas explicaciones eh, acerca del significado de de la santidad. Anteriormente estuvimos viendo que Jesucristo es nuestra santificación en los versículos anteriores. Recuerden las clases anteriores, Cristo nuestra santificación, que la sangre de Jesucristo nos ha santificado. Mi pastor Nicanor, iba a decir algo, ¿no? No, no, se me pasó a... Ah, ok. Ah, muy bien. El, Cristo nuestra santificación, la obra de Cristo ha hecho perfectos, la obra de Cristo en la cruz ha hecho perfectos a los santificados. ¿A qué se refiere esa idea de ha hecho perfecto a los santificados? Ha hecho perfectos a los hombres pecadores para que puedan ellos, en esa condición, por la obra de Jesucristo, acceder al lugar santísimo. Impresionante esto, ¿eh? Al mismo lugar santísimo, es decir, al mismo trono de Dios y con confianza. No como el sumo sacerdote que ingresaba con mucho temor, e incluso le ponían una cuerda ahí para ver si cometía algún pecado o no entraba impuro, iba a morir. Acá le dice, entren al mismo trono de la gracia, el lugar santísimo, sin preocupación, porque confiando la obra de Jesucristo que lo ha hecho perfecto a ustedes, se acercan a ustedes por medio de Jesús de Nazaret. Y porque ya son perfectos, es decir, le ha otorgado justicia, le ha perdonado todos sus pecados y le ha imputado justicia que es de Cristo, porque Cristo, estando dentro del corazón, ahí Dios lo ve como justo. Y porque Cristo está allí, entonces Cristo es el que lo santifica con su presencia en el alma de uno. En ese sentido ya somos santos. Y por eso podemos ver a Dios y ir al trono de su gracia sin quedar fulminados. Y por eso todos los creyentes se van con el Señor, si morimos si viene el Señor Jesucristo, nos vamos con Él por la obra de Jesucristo. Esa es una parte. Lo otro tiene que ver con la santificación instantánea. Lo otro, el segundo punto de la santificación, tiene que ver con la santificación progresiva. Ahora, como los corintios, que ya son santos, pero son pecadores al mismo tiempo. La iglesia es santa, pero pecadora al mismo tiempo. No es una contradicción de términos, porque santificación no significa que ya no peque. Porque Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, la verdad no está en él, pero al mismo tiempo dice que son santos. Porque santo significa separado, consagrado, eso significa nada más. Implica la idea de la pureza, por supuesto. El creyente ahora, como lo ocurre con los corintios, a los santificados en Cristo, llamados a la santificación. Ellos deben santificarse ahora, practicar la santificación, porque ya son santos, no para santificarse. Practiquen la santidad porque ya lo son. Y la santificación tiene que ver con reproducir la imagen del Señor Jesucristo. Pero solo los santos, los que han sido santificados,
pueden crecer a la imagen del Señor Jesucristo, pueden profundizar su santificación, pueden aumentar en grado de su santificación, pero solo los que son santos. Un pecador no puede hacer eso porque no es creyente. Y culmina, es el segundo punto de la santificación, el segundo tiempo de la santificación. El tercer tiempo de la santificación es la santificación total, cuando Cristo vuelva por segunda vez, extirpa la naturaleza pecaminosa, quita la maldad del ser humano total y definitivamente en un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, semejante a lo de los ángeles, semejante al cuerpo de Cristo. Ahí ya el creyente nunca más vuelve a pecar. Eso es lo que le exhorta acá. Se debe entender entonces, seguir la paz y la santidad, si la cual nadie verá al Señor, se refiere entonces a la santidad progresiva. Hay que entender los tiempos de la santificación para interpretar estas partes de las Sagradas Escrituras, para no entrar en tantos problemas o enfrancarse en enredos y en confusiones acerca de la doctrina de la santificación. ¿Se entendió lo que dije, mis hermanos, verdad? ¿O alguna duda? Mm. Puta, hermano, yo quedé perdido, lo siento. El, bueno, el que lo habíamos Estoy tan comentado en, bueno. en las clases anteriores también de la santificación. Era un recuerdo nada. Bueno, lo vamos a profundizar más todavía cuando veamos teología sistemática 2 y trabajamos la doctrina de la santificación, de los tres tiempos de la santificación: instantánea, progresiva, completa y total. El bien, ¿qué más? Les exhorta a que se animen, que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, en el verso 16. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, verso 15. De que no brote ninguna raíz de amargura y corrompa a muchos, en el verso 15. Estamos en el capítulo 12, verso 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien que no sea de alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La carrera de la fe es de larga distancia, no es una carrera de corta distancia. Un vecino que era hermano de Cristo, estaba haciendo algunos arreglos en la casa, comentó en un momento, cuando eran jóvenes, muchos amigos suyos se convirtieron a la fe cristiana y después de un tiempo de no verse, le volvieron a preguntar, ellos habían vuelto al mundo otra vez, uno de ellos, y le preguntó, ¿tú sigues siendo cristiano, sigues yendo a la iglesia o no? Porque yo ya dejé de ir hace tiempo ya. Y él esa pregunta le causó, bueno, le causó tristeza, pero también una inquietud. Lo hizo reflexionar también acerca de la fe cristiana. La fe cristiana no es una moda. La conversión al Señor Jesucristo no es temporal. Cuando nos convertimos a Jesucristo no es por estar a la moda de que algunos amigos se convirtieron y después ya si no le gusta no sigue avanzando. Este es una opción, una decisión de no retorno. No se debe volver nunca más atrás. Eso es lo que me comentaba, porque esta carrera de la fe es una carrera de larga distancia. Por eso esa requiere disciplina, paciencia, perseverancia, constancia. La figura del atleta sugiere que el corredor espiritual tiene que vigilarse, tiene que estar vigilándose. O tiene otro nombre esto, examinándose a sí mismo, para no caer víctima de la fatiga espiritual. Porque alguien puede fatigarse espiritualmente, por supuesto. ¿Cómo usted nota, mis hermanos, cuando alguien está fatigado espiritualmente? Está cansado espiritualmente. ¿Cómo lo nota, lo detecta? ¿Cuáles son las evidencias externas de una persona que está fatigada espiritualmente? La inasistencia Al oculto, ¿verdad? De una a evidencia. los cultos, Ujú. sí, caribajo,
También, exacto, ya no está contento, no está alegre, no tiene el gozo, Sí, no irradia la felicidad, la alegría, no le brillan los ojos de ser creyente. sí. Increíble, se nota Tema de en conversación. también en lo que conversa. Perfecto. Hermano Ricardo, otra evidencia externa para darse cuenta, Sí, claro, se centra en los problemas de repente. presentados los Busca problemas, muy bien. excusas para... Bueno, de eso está hablando el autor, de la fatiga espiritual, hay que examinarse para no caer en la fatiga espiritual. Se siente, si siente que sus brazos están perdiendo fuerzas, que sus rodillas están a punto de doblarse, dejarse caer al cuerpo, que sus pies ya no pueden seguir una línea recta, entonces no debe retirarse de la carrera, sino pedir a Dios las fuerzas para ser renovadas. Eso es lo que debe hacer, porque es propio de la vida cristiana, porque como una carrera todos se cansan y se puede producirse fatiga, entonces debemos examinarnos en cuanto a la fatiga espiritual. En el verso 13 encontramos la responsabilidad de los cristianos en comunidad. Nosotros somos responsables de autovigilarnos, pero también tenemos la responsabilidad de vigilar y ayudar a los otros hermanos que están corriendo con nosotros, porque no lo Mi corremos hermano solos. Pablo me escucha. ¿Sí, hermana Rosa? Perfecto. ¿Le escucho, hermana Rosa? Ahora no le escucho. Aunque tiene el micrófono encendido, pero no le escucho, hermana. Hermano Pablo, Y sí, sí, hermana Rosa, tendré que arreglar el micrófono o hacer algunos ajustes ahí porque no le escucho nada. Solamente algunos leves intentos de sonido, pero no le escucho, lamentablemente. ¿O podría escribir en el chat ahí o arreglar el micrófono para entender lo que quiere comunicar la hermana? Bien, o quizás sea la señal también lo otro. ¿Y dónde estábamos? La responsabilidad de los creyentes. Nosotros debemos autovigilarnos, pero también tenemos responsabilidad con los demás creyentes, porque no estamos solos caminando, corriendo esta carrera de la fe, sino que estamos corriendo en comunidad. La responsabilidad de los cristianos en comunidad consiste en ayudar al hermano que está dislocado. Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse, dice la palabra de Dios para todos. Y busquen el camino derecho para que se sane el pie que está cojo y no se tuerza más, dice la Dios habla hoy. A esta sección, Kiner le pone el título del rechazar la revelación tan grande. En el capítulo 12, del verso 14 al verso 29, no rechazar esta revelación tan grande. Lo está contrastando con la revelación que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. El alejarse de Jesús era peor que la imprudente apostasía de Esaú, y es más seria que rechazar la revelación de Dios en el monte Sinaí. Porque Jesús es superior a Moisés, es superior a Abel, él es el legítimo y verdadero líder de Israel. La mayoría de los judíos buscaban guardar la ley y se avergonzaban de lo que había sucedido con sus antepasados, principalmente lo que había ocurrido en el desierto. El escritor advierte ahora de Hebreos que si sus lectores se vuelven atrás, le devuelven la espalda a Jesucristo, estarán actuando inclusive peor que sus antepasados. Por eso que toda esta parte que viene comentando el libro de Hebreos es que no cometan ese pecado de darle la espalda a Jesucristo, porque es mucho peor el rechazar esta nueva revelación en Cristo que la revelación de los judíos en el monte Sinai. Presenta estos dos hermano montes. Pablo, Sí, hermana Rosa, ahora le escucho.
Ah, ¿apagó el micrófono ahora, hermana Rosa? O mutió el micrófono, a veces nota que está muteado o está apagado. Hay que encender el micrófono para poder escuchar. Pero tiene problema la hermana Rosa para encender. Solamente hay que encender el micrófono, mi hermana, para poder escuchar. Bueno, ahí vamos a ver si pueden solucionar el problema del micrófono. Estamos en la hora, ¿eh? En la segunda parte, mis queridos hermanos, vamos a seguir analizando esta parte del monte Sinaí y el monte Sión. Esta analogía o este contraste, ay, de hecho se cerró, hermana, el problema de la señal. Es muy similar a lo que hace el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, de Sara y Agar, el monte Sinaí y Jerusalén, monte Sión. Bien, vamos